soy el profeta Oseas. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Urías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, en los días de Jeroboam. Hermanos, Oseas significa, esta es como una pequeña introducción, Oseas significa salvación y liberación. En Números 13:16, como información les tengo, que Oseas fue uno de los que fue, no Oseas, sino el nombre, el significado que tiene, que le cambió a Josué, el profeta Moisés, que significa Jehová salva. Este ministerio está dirigido especialmente para el pueblo de Israel, en el norte de Israel, a los israelitas de aquellos tiempos, donde en cuanto a la conducción de Israel eran adúlteros, y en cuanto a su posición, Israel era apóstata. Este libro revela la independencia de cuán adúltero era Israel. Esta es una pequeña introducción que nos lleva a que Dios todavía desea que vuelva a Israel, y Él todavía tiene los brazos abiertos. Dios llamó a Oseas a que se casara con una prostituta. El profeta Oseas tomó como esposa a una mujer llamada Gomer, que esto significa finalización y cumplimiento. Si nosotros comparamos los dos nombres, Dios tiene un significado grande para este pueblo, pero no vamos a entrar en detalle. El énfasis crucial de la revelación de está impartida en los profetas de Isaías a Malaquías, de cómo Dios está tratando al pueblo de Israel para que volvamos hacia Él, cómo a veces nos prostituimos, cómo aquel pueblo en aquel tiempo se prostituía, y de ese Dios desea que todo el pueblo de Israel de aquellos tiempos, Dios deseaba tener una porción orgánica entre Jehová y el pueblo de Israel. De hecho, todavía lo está buscando el día de hoy, esa parte orgánica que Dios quiere, y eso lo podemos encontrar porque la esposa es la expresión de Dios. ¿Por qué la expresión de Dios? Porque ahí se puede ver el amor de Dios. Pero ¿quién era esta señora? Esta señora era una prostituta, porque Dios quería enseñarnos cómo aquel pueblo de aquellos tiempos se estaba prostituyendo, y sus hijos eran hijos de adulterio y de fornicación. De hecho, traigo los 3 nombres de sus hijos, y uno de ellos se llamaba Jezreel, y este dice: es mi venganza por la sangre que habían derramado en aquellos tiempos. Su segunda hija se llamaba Lorruana, porque no tendré compasión de la casa de Israel. Y su tercer hijo se llamaba Loami, porque vosotros no sois mis hijos, decía el profeta en aquellos tiempos. Y a veces nosotros nos podemos poner a pensar, ¿qué clase de hijos somos nosotros? La promesa, siempre Dios, aquel pueblo, aquel hombre se esforzaba, aquel profeta se esforzaba por enseñarle que estaba mal el camino. Mas sin embargo, Dios tiene siempre una restauración para cada uno de aquellos. Él se presentaba delante de los sacerdotes y les explicaba, y le decían de aquella persona que tenía como esposa por aquella infidelidad. Pero el pueblo de Israel siempre hacía lo mismo. Siempre le decía que estaban en lo correcto, que él estaba equivocado, y por qué amaba a aquella persona. Pero Dios estaba demostrando el amor que Él tiene por el pueblo de Él, que aún nosotros, siendo esas prostitutas, porque nos prostituimos, y vamos a saber por qué razón este hombre hablaba de esa manera, este profeta hablaba de esa manera, porque cómo nos hemos prostituido, y los hijos que vienen de fornicación. Otra de las cosas que dice el Señor
cuando después de que le falló, antes de que le naciera su tercer hijo, dice que la palabra de Dios le dijo que después que destetara, volviera a amarla. Aunque ella ya había sido vendida, aunque ella ya la habían vendido, él fue y la compró por 15 monedas de plata. Aparte de eso, dio un hin y la compró con bastante y la volvió a amar. Porque no importa lo que el hombre haga, siempre Dios va a tener su corazón abierto para su pueblo. Y otra dice, siempre en la restauración, Jehová dijo a Oseas, después de que la amara, nosotros podemos ver que Gomer fue otra confirmación. Aunque siempre cuando a ti te dicen que busques de las cosas, siempre los sacerdotes y los líderes religiosos de aquellos tiempos se oponían a la palabra que él decía, porque decían, lo primero que saben decir, mira cómo tienes tu hogar, mira cómo están tus hijos, pero no, porque eso es lo que me imagino que le decían a él en aquel tiempo, porque el pueblo siempre lo que mira es a tu familia. Y mira, tú traes una prostituta, abandónala. Pero el amor que Dios tiene le puso al profeta por la mujer, es el amor que Dios tiene por la humanidad. Ahora nosotros podemos ver, hermano, cómo las aplicaciones que practica Oseas en 3:2, cómo podemos ver que dice, lo que quiero transmitir, el Señor lo que quiere, el profeta lo que él quería transmitir, era ese amor que tenía por ese pueblo, cómo él se entregó, cómo él los sacó de Egipto. Y cómo nosotros podemos ver que todos lo rechazaban por las acciones que miraban por su familia, por su esposa, porque ella estaba dado al amor. Y este pueblo de Israel estaba dado a esos Baales. Una información que nosotros podemos ver es como en el libro de Ezequías, capítulo 6, versículo 4, dice que Dios los castigó comiendo, porque dice que comían el pan asado en estiércol humano. Pero aún así Dios todavía los ama a nosotros. Por eso ese profeta es un profeta bastante sufrido, bastante complicado, pero que Dios siempre estuvo al tanto de él. Una de las cosas que nosotros podemos ver, habla de la apostasía. Hay mucho de qué hablar de este hombre, cómo se esforzó. Hay mucho de qué hablar, pero una de las cosas, solo voy a tomar un tema que dice, el amor inalterable de Jehová sobyuga la infidelidad y la obstinación de Israel. Y eso lo podemos ver en 11:1 y 13:16 de este profeta, cómo él se expresaba, con qué amor él se expresaba, y el amor divino incondicional de Dios hacia Israel. Él se esmeraba, trabajaba, aunque esta mujer lo abandonaba. Esa es la representación de que el pueblo de Israel abandonaba a Cristo, mas sin embargo, él siempre lo seguía amando. Amén. Y ese es ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Este libro profético del Antiguo Testamento, el versículo clave que yo puedo encontrar, hay muchos versículos en la palabra del Señor, pero es 11:1 del libro de Oseas, y muestra el Señor, dice Dios, hacia ese pueblo elegido. Nos da, dice, el significado porque su recuerda la importancia del amor divino en nuestra vida diaria. Dios quiere mostrar ese amor en cada día para nosotros. Dios lo mostró en aquellos tiempos y lo sigue mostrando hasta el día de hoy. Nosotros podemos ver otra de las cosas, es que en el contexto histórico, la referencia de Egipto, de Éxodo, es igual que lo que está hablando de la esclavitud de hijos. Dice, desde que era muchacho te amé. Y Dios siempre mandó a ese profeta demostrando el amor. Delante de los hombres, él era un hombre
cuernudo, podemos decirlo así, de esa manera. Era un hombre frustrado a la vida, era un hombre echado a perder. Y a veces Dios tiene ese mismo por nosotros, porque tomamos el camino equivocado, tomamos el camino que no es el que Él nos está demostrando, el que nos ha demostrado toda la vida. Pero nosotros siempre tenemos una esperanza, y es que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Y eso es lo que hizo. Gomar somos cada uno de nosotros. Pero a veces Amén. ¿cómo llega la restauración? Dice 6:1 de Oseas: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, y dice, y Él curará. Él curará y Él hirió. Otra de las cosas que nosotros podemos ver, cómo el Señor siempre está dispuesto para nosotros. Cómo Él puede hacer las cosas diferentes. Gracias, bro. Cómo Él puede hacer las cosas diferentes. En el verso 14:2 dice, llenad vosotros, dice, la palabra con súplica y volveos a Jehová. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando el Señor nos está devolviendo otra oportunidad, nosotros vayamos con una lengua digna de alabanza al Señor. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos. Por eso cuando el profeta está hablando, él está diciendo, ve, vuélvete al Señor, no importa que seas una prostituta. Prefiero, y no que nos diga el Señor, como le dijo a su hijo, Loami, yo no soy tu Dios y tú no eres mi hijo. Eso nos quiere dar mucho a entender el Señor, que no está, le estaba replicando a ese pueblo, pero a los suyos vino, y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ver que Él, como un hombre, como un esposo, como un Osea, abnegado por ese matrimonio, por esa mujer, Él siempre ha estado dispuesto y parado. Y por esa mujer, por esa Gomer que se llama cada uno de nosotros, por esa Gomer fue a la cruz del Calvario, porque se cumple la palabra de este hombre. Como para terminar, ¿cómo podemos aplicar Oseas 1 en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar diario? Nosotros podemos ver el final, porque todo, hermano, lo que se separa, como decía este profeta, si te separas de Dios vas a llegar a un momento de soledad, porque ella misma dijo, volveré a aquel que me da pan, volveré a aquel que me da paz, volveré a aquel que me da amor, volveré a aquel que me da esperanza. Volvemos a Jehová, dice. Pero esto fue dirigido al pueblo de Israel por sus corazones que se volvieron a los Baales. Por eso el Señor lo compara con prostitutas al pueblo de Israel, porque se volvían de esa manera. Y una de las cosas, hermanos, que podemos aplicar esto a nuestra vida es que nosotros podemos ver el brazo del amor divino. Dios, aunque los iba a castigar, aunque los trató mal, aunque lo llevó por la corrección, Él siempre tenía el brazo divino para ellos, para que meditaran en lo profundo del amor que Dios tiene por su pueblo, amén, por sus elegidos. Pero eso, hermano, nosotros tenemos que hacer, ser hijos agradecidos, ser hijos amados y amar a aquel verdaderamente que tienen que hacer las cosas.
Este amor no depende de nuestras acciones y de nuestro mérito, sino que es un regalo hermoso, eterno del Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el Señor nos hace de esa manera el medio de el desafío que que podemos encontrar consuelo, sabiendo que Él siempre tiene sus brazos abiertos. Cuando Él abre sus brazos, la Biblia dice que Él es amor, y por eso Él lo demostró en este pueblo, y lo demostró a través de Oseas. Era Dios demostrando su amor para nosotros. Como reflexión corta para terminar, quiero terminar con esto: el amor que redime. En nuestra jornada de fe, a menudo podemos sentir que hemos fallado, que hemos sido infieles, pero el amor que Dios nos tiene es un faro de esperanza, al igual que Oseas, quien mostró una lección de amor incondicional. Somos llamados a recordar que la redención es posible sin soportar nuestra falta. Este amor divino no solo nos abraza, sino que también nos transforma, dándonos el poder para perdonar a otros, revelando la belleza y la gracia de nuestras propias vidas. Este es el profeta Oseas, hermano. Amén.